¿Qué fue lo más drástico que se Ujú. cambió del origen del cristianismo a lo que se conoce hoy en día, ya sea en el catolicismo o en Mm, el cristianismo? ay, pues yo creo que a lo mejor esto ya también es como por onda más como personal, así de que me sorprende un poquito la forma en cómo se creó así toda una cosmogonía, antropogonía, así con este cristianismo. Pero yo podría considerar que el gnosticismo, así sí es como muy, bueno, el gnosticismo cristiano es muy, muy distinto a lo que es el cristianismo de hoy en día, porque incluso hasta podrías decir que es como la teoría de conspiración más grande que ha existido en la religión. Bueno, yo lo considero así, ¿no? Pero explica qué es el gnosticismo, güey. O sea, el gnosticismo fue como un grupo, un movimiento así a nivel, en Egipto, en Grecia, en Asia Menor, en Persia, todo eso, como sobre todo en los siglos 2 y 4 en donde, o sea, hablando de específica, o sea, es que había muchas variaciones, ¿no? Había gnósticos mazdeístas, que eran más bien, zoroastrianos, ¿no? De la religión, así como, persa, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí difieren algunas cositas, ¿no? Pero hablando así como más específico de los gnósticos cristianos, este, por ejemplo, bueno, en general los gnósticos, o sea, gnosis significa conocimiento, ¿no? Y conocimiento de qué, pues no es un conocimiento científico, sino es como un conocimiento de la divinidad, ¿no? De lo que es divino y un conocimiento de uno mismo que posee esa chispa divina, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Este, y por lo tanto, eso, bueno, los gnósticos desarrollaron así la, como unas cosmogonías, antropogonías así, muy elaboradas, eh, que eran muy dualistas, ¿no? Con un pensamiento como muy platónico, ¿no? En donde existía el plano de las ideas y de las formas, que eran perfectas y eternas, y el plano de su reflejo, por así decirlo, como degradado en la tierra, en la materia, incluyendo el cuerpo del ser humano, ¿no? Entonces tenían como este aspecto pensamiento dualista en donde existía la materia y el espíritu, el bien y el mal, ¿no? Luz y oscuridad, ¿no? Y la salvación pues no viene del cuerpo, sino más bien viene de escapar del cuerpo, ¿no? Este, por eso, por ejemplo, en cristianismos, el docetismo, que es la apariencia de Cristo en un ser humano, viene de ahí, ¿no? Que pues el cuerpo así de terrenal pues es como lo peor, ¿no? Bueno, pues es una degradación, ¿no? De lo divino, ¿no? Entonces en general como que los gnósticos tenían este como pensamiento, ¿no? Y ya en cuestión del gnosticismo cristiano, que había varias sectas, la setiana, la valentiana y todo eso, a mí lo que pues me gusta mucho pues es como su forma de ver el origen del universo y del ser humano, que está muy relacionado a toda esta onda del gnosis, del conocimiento, ¿no? Que es como es muy elaborado, pero así como en resumen, eh, ellos dicen que, por ejemplo, existe el uno, ¿no? O el ser trascendente, ¿no? Perfecto, que no se puede conocer, que está así fuera de nuestro alcance, ¿no? Este, y que este ser perfecto o trascendente o el uno eh, tiene varias emanaciones que les llaman eones, ¿no? Y este conjunto de emanaciones o eones eh, le llaman el pleroma, que es la totalidad, ¿no? De este uno, ¿no? Entonces, dependiendo de cada secta gnóstica, pues va a haber 30 eones, ¿no? Por ejemplo, en el valentinianismo, ¿no? O tantos eones en otra secta, ¿no? Este, y uno de esos eones que le llaman, dependiendo de cada secta, pero le llaman a veces sabiduría o sofía, que es lo mismo, o logos, que es como la palabra divina, por así decirlo, y el razonamiento divino, porque pues todo esto también viene de un poquito del platonismo y así que pues ve el razonamiento pues como la forma de conocer a Dios y todo eso. Uno de estos eones, Sofía, sabiduría o logos, desea conocer, bueno, todos estos eones no conocen su verdadera naturaleza que vienen del uno, ¿no? Entonces esta Sofía, lo voy a llamar Sofía, ¿no? Esta Sofía
prefiere conocer antes de Dios, antes de tiempo, al conocimiento del uno, del ser trascendente, ¿no? Porque, bueno, estos eones tienen libre albedrío, ¿no? Entonces, esto se convierte más bien en una pasión, ¿no? Y para filosofía griega, sobre todo estoica, las pasiones y las emociones son mal vistas a veces, ¿no? Entonces, esta pasión de Sofía por conocer al uno, al trascendente, desemboca en la caída de este eón, de Sofía, ¿no? Y se sale del pleroma, de la totalidad, ¿no? Y de esta pasión que así surge pues también el universo, ¿no? O sea, sale Sofía del pleroma y de ahí pues surge una deficiencia, una falla y surge el universo material. Algunos gnósticos, por ejemplo, le llaman literal, así que al universo material es el aborto de Dios, ¿no? Algo no deseado por Dios, pero que surgió y que al final pues tiene algo de divino ahí, pero degradado, ¿no? Una falla, Me ¿no? suena un poco al jardín del Edén, güey, con Adán y Eva. Ah, pues, Como o un sea, poco la historia. sí, ¿no? O sea, pues eso, o sea, todo esto pues va a desembocar en una forma de ver al jardín del Edén muy distinto a lo que la mayoría de los cristianos hoy en día ven, ¿no? En donde va a desembocar en que la serpiente, el demonio, al final más bien es Sofía Ajá, y es el exacto. que ayuda a escaparnos de todo esto, ¿no? Por eso se me hace así como, pues, bueno, a lo mejor lo más distinto, ¿no? Y por eso digo que es como hasta la teoría de conspiración, porque de esta falla, de esta deficiencia que surge a través de la pasión de Sofía por querer conocer así al uno, surge el universo material y de este universo material también surge lo que le llaman el demiurgo, que significa arquitecto, que es una palabra, no sé si la acuñó Platón, pero la hizo famosa, el demiurgo, que el demiurgo es como el arquitecto que crea el universo, ¿no? No necesariamente es como el ser más grandioso o omnipotente, ¿no? Sino pues es el que crea o el mundo material, por así decirlo, ¿no? Entonces, sabiduría o Sofía pues viene siendo como la madre del demiurgo, ¿no? Y lo que estos gnósticos cristianos hacían era identificar muchas veces a este demiurgo con Jehová, el dios judío, ¿no? El dios del Antiguo Testamento, y lo veían como un dios bastante ignorante, de donde no sabía de dónde venía, que venía de Sofía, que Sofía venía del uno, y que era orgulloso, que era soberbio y que se proclamaba ser el único dios, ¿no? Y el demiurgo crea el mundo a partir de toda la materia que ya existía previamente, producida por la pasión de sabiduría. Y, y después el demiurgo crea como la luz, crea luz, que eso pues en Génesis también se ve que dice Dios creó la luz, ¿no? Y cosas así. Crea luz y de esa luz, de donde está la morada del demiurgo, que le llaman Ogdoada, le llaman Ogdoada porque son como 8 escalones, ¿no? Así en el cielo, por así decirlo. Eh, bueno, ahí me salté una parte porque el demiurgo crea 7 arcontes que son gobernantes, ¿no? Para que lo ayuden, ¿no? Entonces cada arconte tiene su nivel, ¿no? Así en el cielo y pues el nivel más alto, el octavo, es en donde está el demiurgo, ¿no? Entonces el demiurgo crea luz desde esa Ogdoada y cae en las aguas primordiales, en las primeras aguas de la tierra material, ¿no? Y de ahí lo que yo entiendo es que se ve reflejada la imagen del hombre primordial, que la imagen del hombre primordial es una imagen perfecta que está en el pleroma del ser humano, ¿no? Y lo que hacen el demiurgo y los arcontes es que deciden crear un hombre, un ser humano, reproduciendo esa imagen celeste, ¿no? Con la materia. Pero pues no es perfecta, no es igual, ¿no? A la idea, a la forma, ¿no? De ese hombre primordial, ¿no? Y por eso esa onda, pues, es muy platónica también, ¿no? Y bueno, ya se crea como al hombre psíquico, que le llaman así, que es Adán y Eva. Este, y bueno, ya están en el jardín de Edén. Y Sabiduría y Sofía le aconseja al demiurgo que le sople, ¿no? A, al hombre psíquico. Y al soplarle, pues el demiurgo sin saberlo, le da su ¿cómo se dice? Su chispa Sabiduría. divina, y entra Ah, en ok. el ser humano, ¿no? Y esto hace que el demiurgo, o Jehová, sea inferior incluso a los seres humanos, ¿no? Y esto hace que también Jehová tenga mucha enemistad con el ser humano, ¿no? Este, pero pasa algo que los seres humanos todavía están, bueno, Adán y Eva estando en el jardín del Edén,
olvidan que tienen ese espíritu divino o no tienen ese conocimiento, esa gnosis de que tienen ese espíritu divino y Sofía, en algunos sistemas le llaman que es Sofía o en otros que es la Eva superior, se convierte en serpiente y ahí es cuando los auxilia y les permite comer de la manzana, ¿no? Que pues luego pues de hecho creo que pues, sí, en el Antiguo Testamento le llaman el árbol del conocimiento, ¿no? De ahí, ¿no? Y si te fijas, pues en el Antiguo Testamento Adán y Eva están desnudos, ¿no? Y ahí es ahí cuando se percatan de que están desnudos, pero es un desnudo respecto al conocimiento, ¿no? Y ya a raíz de esto, desde que los arcontes y el demiurgo se dan cuenta de que Adán y Eva, ya conocen su naturaleza divina, por así decirlo, los expulsan, ¿no? Del jardín del Edén, ¿no? Y ya de ahí, bueno, ya surge toda la generación de seres humanos y así, ¿no? Pero pues lo que te lleva a esto, pues es justamente voltear las cosas, ¿no? El Dios judío, Jehová, realmente pues es el perverso, es inferior a nosotros, ¿no? Y la serpiente, que es muy asociada pues con el demonio, más bien es Sofía o el Logos, que pues sí fue expulsada del pleroma por querer conocer al uno, pero al final pues nos está ayudando para regresar a ese uno, ¿no? Y cuando expulsan a Sofía del pleroma, también el mismo pleroma crea otro eón, que es el Salvador, ¿no? Que le llaman Cristo, ¿no? O el Logos, ¿no? Que es puramente espiritual, de ahí pues el docetismo y todo eso. Y en la tierra se introduce en el cuerpo de Jesús, a veces en el bautismo o cuando da a luz la Virgen María. Pero sigue siendo, bueno, en algunos sistemas ese Jesús es pura apariencia, o en otros pues ese Jesús es sí es ser humano, pero que está siendo utilizado por Cristo para llevar a cabo su misión salvadora, ¿no? Y ya cuando, por eso en el Apocalipsis copto de Hechos, ahí es cuando están crucificando a Jesús, lo saca, Cristo sale de la cruz y Jesús se queda sufriendo, y es cuando dice en Marcos, no me acuerdo qué pasaje, pero que en el Evangelio de Marcos es cuando dice, ay, pues, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Entonces, pues, esa yo creo que es el cristianismo así como más, ¿cómo decirlo? Que más difiere, ¿no? Así de lo de lo que hoy muchos cristianos creen, ¿no? Y sí, eso, está muy pues, cabrón, está muy compleja esa no, y es, o sea, lo que o sea, me quedé uh-huh. a la mitad, güey. No, sí la entendí, pero sí está muy, muy compleja, No, güey. no, o sea, yo tengo esos textos se descubrieron apenas en el 1945 en Egipto, en Nag Hammadi, se le llama librería de Nag Hammadi. Y son muchos textos, son como 50 más o menos libros. Esos yo los tengo y neta sí están así como ¿Ya los leíste impresionantes. todos? Pues no todos, pero sí están como... Incluso en algunos incluyen la República de Platón, ¿no? O sea, entonces pues sí, ahí te das cuenta que pues, también está... Hay como... que hay mucha variedad, ¿no?